Vale, a ver, sonido. Vale, perfecto. Bueno, pues en 1983, en junio, concretamente el día 5, Géminis, no es el ascendente, pues nací en Madrid, mis padres de Vallecas, mis abuelos también, pues nací en Madrid y me crié entre Fuenlabrada y Vallecas, que era donde vivían mis abuelos. A eso de los... yo tendría 3 años, 4 años, mis padres montaron un gimnasio en Fuenlabrada. Un gimnasio en Fuenlabrada con un socio. Bueno, eran mis padres y otro matrimonio eran los socios, ¿no? Miguel y Joaquina. Mi padre, Miguel, mi madre y creo que Joaquín también, o sea que los 4 practicaban karate en un gimnasio en Fuenlabrada, pues con su maestro, con Ceferino. Ellos se conocieron practicando ese arte marcial y divagaban diciendo, joder, el día de mañana nosotros podríamos tener nuestro gimnasio, nuestra escuela. Pues llegó un momento que encontraron un local, no sé si me veis ahí, pero bueno, encontraron un local en Fuenlabrada y montaron una escuela. En esa escuela, yo a partir de los 3 años era donde hacía mi vida, porque yo iba, pues no sé, en ese momento me imagino que en ese momento yo iría a la guardería o no lo sé. El tema es que yo hice toda mi infancia, amigos, relaciones, los deberes, la merienda, la cena, todo lo hacía en un gimnasio. En ese gimnasio de Fuenlabrada. Quien conozca Fuenlabrada, estaba en Fuenlabrada 2, antes del centro comercial, en la avenida Portugal. Yo ahí me enganché con el tema del karate. Mi padre maestro, Miguel también, mi madre profesora de aeróbic, Joaquina también. No había, en una primera instancia no había ese formato de pesas, fitness. Estaba más orientado a las clases colectivas desde las sevillanas, el ballet, el aeróbic, mantenimiento y luego las artes marciales. Pues como os digo, mi padre y Miguel, maestros de artes marciales, crearon su dojo, su escuela. Y bueno, yo desde pequeñito, pues practicando karate. Eso me llevó a estar muy metido dentro de la competición. Fui varias veces campeón de Madrid, 4 creo recordar. Fui 2 veces campeón de España. Estuve en la selección española mucho tiempo. Bueno, fueron unos años chulos que yo vivo con gran cariño. Pero sobre todo lo que estaba pasando ahí es que se estaba forjando en mí un estilo de vida anclado a todo lo que tiene que ver con el gimnasio. Que en esa época ya os digo que era un gimnasio muy tradicional, no tiene nada que ver con los gimnasios de ahora. A medida que fui creciendo, pues yo iba viendo hacia dónde me iba a enfocar, ¿no? Y yo veía que esos campeones del mundo, que en España tenemos muy buen nivel de karate, por ejemplo, para mí un referente era José Manuel Egea. José Manuel Egea, tenía su gimnasio con su hermano, tenía sus negocios en paralelo. Bueno, para mí yo veía que era más empresario que maestro. Veía que en el karate era difícil ganarte la vida, más allá de montar un gimnasio y ser maestro. David Luque, que luego casualmente
cuando llegó Chari a Out, hablando, es su primo, David Luque. Para mí también era un referente en el karate cuando yo competía, porque eran mucho más mayores que yo. Y luego casualmente es el primo de Chari. A lo que voy es que veía que dentro del karate o eras maestro y tenías tu gimnasio, tu dojo, tu academia, como lo quisieras llamar, o no había muchas más oportunidades, ¿no? Iván Leal, por ejemplo, que ya estaba más cerca de mi edad, aunque era un poco más mayor que yo, pero bueno, ya estábamos yendo a campeonatos juntos, él estaba en categorías superiores, tampoco veía que él fuera a poder dedicar su vida a esto. Quizá a mí ya se me estaba abriendo esa parte de esa visión empresarial y de emprendimiento que sin duda he heredado de mis padres. Mi padre tenía una empresa de camiones, anteriormente a la empresa de camiones con mi abuelo tenían una empresa de reparto de butano cuando yo era pequeño. Entonces, bueno, siempre en la familia siempre el emprendimiento ha estado bastante latente. Entonces me imagino que eso a mí me ha salpicado y todo lo que yo pensaba inconscientemente era en montar algo, en emprender, en tirar hacia adelante. Cuando estás en el instituto, que has pasado el colegio, yo era bastante bueno en los estudios, pero porque realmente no me hacía falta, o sea, con poco que estudiaba, yo aprobaba todos los exámenes, sacaba muy buena nota, era una persona aplicada, pero era vaga, una persona que a lo mejor no le dedicaba el tiempo que le tenía que dedicar a los estudios. Cuando ya esto se empezó a complicar en el paso al instituto, a bachillerato, ahí lo que me pasó fue que directamente empecé a suspender. Porque empiezas con las tonterías de las pellas, que empiezas pues lo que te toca en esa edad, a hacer un poco más el capullo, te despistas y cuando te quieres dar cuenta se te pasa el año y tienes que repetir. Bueno, era el momento en el que pasábamos de la EGB, terminaba el BUP y entraba la ESO. Pues yo estaba cursando segundo de BUP y al repetir ya me metieron en cuarto de la ESO. Una vez más, sin ningún tipo de esfuerzo, porque realmente a mí la ESO aprobarla no me costó nada, porque yo estaba viendo cosas que había estado viendo en octavo y en primero de GB, de BUP, perdón. Entonces, cuarto de la ESO para mí fue muy fácil aprobarlo. Pero bueno, lo que me hizo el repetir, lo que me hizo darme cuenta es que yo realmente no tenía la ilusión de estudiar una carrera como tal, no sabía hacia dónde. Y mi padre, que tenía ese gimnasio en Fuenlabrada, ya se había separado de sus socios, tenían 2 sedes en Fuenlabrada y él y mi madre se quedaron con una de ellas. Se quedaron con la que, ¿os acordáis que os he dicho que al principio de esta historia mi padre y su socio, con sus respectivas mujeres, se conocieron practicando karate en un gimnasio? Pues ese gimnasio, al parecer de cachondeo, se lo decían cuando entrenaban allí, le decían: maestro, el día de mañana te vamos a comprar el gimnasio. Pues de decirlo de cachondeo, al final fue verdad. Llegó un momento que su maestro se quería jubilar, que ya quería ceder el negocio, y llegaron ellos y se lo compraron. Entonces ahí es cuando abrieron el segundo gimnasio. Pues cuando se separaron, al partir la sociedad, mis padres se quedaron con ese, donde se conocieron ellos, y los socios se quedaron con el de Fuenlabrada 2. Entonces yo ahí ya empecé a tomar un poco más las riendas a nivel de, pues tendría unos 13 años, sí, algo así, y empecé a tomar las riendas a nivel de entrenador, de maestro de karate. Seguía con la competición, pero ayudaba a mi padre con las clases de los niños más pequeños. Pues, empezabas a dar clase, empezabas a tener más responsabilidad, pero a los 17, que yo creo que fue cuando me pasó, yo creo que fue a los 17 lo de repetir, o los 16, a los 17 fue, porque yo no tenía carnet de conducir y sé que al año siguiente me lo saqué, entonces a los 17. Con 17 años, mi padre, al ver que yo me estaba descarrilando un poco con el tema del instituto, el colegio y tal, me dijo: oye, he visto que aquí justo al lado del gimnasio hay un bar que lo han cerrado. Podríamos tirar el tabique, yo cojo ese local y montamos una sala de pesas. Pero claro, yo una sala de pesas, cuando vengo de las artes marciales y vengo de todo ese mundo de competición, yo cero fitness, era todo artes marciales, con toda esa filosofía.
que tu padre te diga, con toda su buena fe, claro, de ¿qué te parece si cogemos eso, te formas? Pero yo nunca había entrenado pesas, yo nunca había hecho nada de eso. Y dije, pues bueno, mira, no lo sé. Voy a hacerme un curso y vemos cómo va. ¿Qué pasa? Que justo mis padres en el otro gimnasio sí que había una pequeña sala de pesas y en su día habían contratado a Claudio Camaño. Claudio Camaño, que es un referente en España, pues sin querer había estado trabajando con mis padres allí en ese gimnasio de Fuenlabrada. A mí él me había ido viendo crecer y me cogió de mentor. Nos recomendó ciertos cursos que yo tenía que cursar y me hice un curso en el que yo soy consciente de que casi todo el mundo iba allí porque le flipaba el tema fitness. Yo era mi primera toma de contacto y lo que me di cuenta y lo que me enganchó luego a seguir estudiando es que me enamoré de cómo el ser humano está hecho, de cómo está todo estratégicamente planteado, de cómo hasta el más mínimo detalle tiene su sentido, su función. Entonces toda la parte de fisiología y biomecánica me encantó. ¿Qué pasó? Que al terminar ese curso, no sé si fueron 4 o 6 meses, me enganché y me hice otro, ya de nutrición aplicada al deporte. Enganché con otro, pero ya era de fisioterapia. En el de fisioterapia me pasó lo mismo, que cuando yo fui al curso de fisioterapia todo el mundo era porque quería dar lo que era la manipulación, ¿no? de hacer ciertas maniobras. Y a mí lo que me encantaba era que el profesor era médico y te explicaba toda la anatomía y toda la biomecánica de una manera excelente. Entonces eso fue lo que me enamoró. Me enganché aún más a cómo funciona el ser humano en la parte de alimentación. Lo que me enganchó, en vez de hacer dietas, una vez más, me enganchó la bioquímica. O sea, que estaba claro que lo que a mí me enganchaba era el entender cómo funcionaba todo lo que está dentro nuestra, ¿no? Claudio, que era mi mentor, yo iba a curso, pero luego, por las tardes, él estaba en un gimnasio en Delicias, que casualmente luego, con los años, abrí mi primera base out en Madrid Centro. Estaba muy cerca de ese centro en el que yo le hacía las prácticas y donde yo hacía las suplencias a Claudio. Pues yo me iba por las tardes allí. Los días que no tenía que ayudar a mi padre en el gimnasio, pues me cogía y me iba con Claudio a sentarme en una mesa, a sentarme en su mesa, a aprender, a llevarle preguntas, oye, y esto y lo otro, y a estar allí con él. Cuando él se iba a dar conferencias, o se iba de viaje o cogía vacaciones, yo era el que le sustituía. Pues era el niño que llegaba allí y hacía las horas de Claudio. Bueno, Claudio me dijo que como estaba tan enganchado con esa parte de la biomecánica, que le acompañara a asistir a unos cursos de formación en Barcelona con la gente de Era Resistance, que yo no sabía quiénes eran. Estaban empezando con Lucas Leal, con Genís Caparrós. Claro, para mí era todo nuevísimo, yo no tenía ni idea de nada, pero yo donde iba, donde fuera mi mentor. Si a mí él me decía, oye, vamos a esto, que te vendría bien, allí estaba yo. Entonces nos íbamos los viernes, eran formaciones de 20 horas, viernes por la tarde, sábado, domingo, y nos volvíamos a Madrid. Yo era un niñato, tendría yo 19 años como mucho, y me iba con un grupo de alumnos de Claudio, mucho más mayores que yo, en un entorno mucho más adulto. Y con Claudio hay veces que lo recuerdo, pues porque yo en esa época, pues bueno, con la edad que tenía, pues había veces que mi comportamiento pues no era el correcto, ¿no? Y ahora con el tiempo lo piensas y dices, joder, yo en esas situaciones, esas vivencias, quizá no eran para un chaval de mi edad, pero bueno, ahí están. Muy agradecido a Claudio por todo lo que él me ha enseñado y todo lo que aprendí. Pero volviendo al tema empresarial, volví a darme cuenta que mucho conocimiento a nivel biomecánico, fisiológico, bioquímico, pero realmente yo tenía que aprender a dirigir un negocio, que era donde yo me estaba metiendo y donde cada vez estaba más cerca de que mis padres se cansaran
y que mi hermano y yo tiráramos del carro. Entonces, vale que tienes mucho conocimiento a nivel entrenamiento, pero ¿qué pasa con el empresarial? ¿Qué pasa con la dirección de un centro? Entonces dejé un poco de lado esas formaciones a nivel técnico de entrenador y me metí más de lleno en el tema empresarial, en el tema dirección. A la vez fui viendo cómo crear modelos de negocio en paralelo al gimnasio, siendo un niño, un niñato, más que un niño, y porque quizás lo que yo veía era que quería estar fuera del gimnasio, como que mi oportunidad de crecimiento era hacer algo que estuviera fuera del gimnasio. ¿Por qué? Porque había crecido en un gimnasio, toda mi vida había estado en el gimnasio, todo lo que había hecho era en relación al gimnasio, y la incertidumbre o el desconocimiento me estaba diciendo que mi oportunidad era salir de allí y montar algo mío, propio, en paralelo, y que no tenía por qué ser un gimnasio. Bueno, pues esos aprendizajes que te lleva la vida a tomar ciertas decisiones y aprender. A ver, voy a cortar el vídeo.